Ok, muy bien. Entonces, un poquito aquí de su servidor. Pues prácticamente me he desempeñado mucho en el área de mecanizado. He estado siguiendo mi vida laboral, ha sido en ese rubro, con un par de años que también tuve la oportunidad de participar en la parte de inyección de plástico para el sector médico, pero más que nada, pues mi vida profesional laboral ha sido mucho en la parte de mecanizado, en 2 ejes, 3 ejes, en alguna oportunidad 5 ejes. Y pues bueno, dentro de todo este contexto, mi formación pues, es en procesos de manufactura y llevo participando en la UTEC ya casi 8 años, en la cual pues mis asignaturas que llego a impartir pues van relacionadas con la manufactura, la parte de mecanizado, la parte de programación por control numérico, un poco de procesos de manufactura. Son esas asignaturas con las cuales hemos estado participando activamente. Y pues bueno, eso me lleva también a la parte de la parte contraria, por así decirlo, ¿no? Esa es la manufactura sustractiva, por así decirlo, de tal forma que vamos quitando material hasta llegar a un producto, a un elemento, y en este caso hay que adicionar, ¿no? Hay que ir adicionando el concepto de manufactura aditiva, pues es adicionar para crear ese tipo de productos. Y pues bueno, dentro de esa parte, pues vamos a comenzar el día de hoy. Déjenme presentarles aquí una pequeña presentación con la cual vamos a estar trabajando. Ok. Bueno, pues prácticamente la agenda para estas 2 semanas vamos a estar viendo tópicos que comprenden un poco la parte de manufactura aditiva. Vamos a estar viendo lo que es el CAD, el escaneo 3D o en tercera dimensión, o escaneo de entidades, también se lo llegan a encontrar. La parte de ingeniería asistida por computadora, también por conocido como el CAE. Ya vamos a pasar a la parte importante, que es la impresión 3D, y vamos a ver cuestiones de mecanizado también, como un contexto global de la tendencia del por qué utilizar manufactura aditiva. Si se dan cuenta, pues es un curso muy rápido, muy express. Digo, cada una de estas herramientas, pues prácticamente sería una especialización, pero pues vamos a tratar de dar un panorama muy general de todas estas herramientas que conlleva esta parte, ¿no? Por día, el día de hoy, vamos a tener una sesión de hora y media, al igual que mañana, y el día jueves de 2 horas. De tal forma que la próxima semana vamos a tener el mismo tiempo, sumando tenemos 10 horas efectivas de lo que es este tema, ¿no? Y bueno, dentro de esa parte, un poquito, sí me gustaría mucho su participación. Digo, hoy iniciamos en espera de que estuvieran todos los participantes. Creo que tengo una lista de 20 participantes, entonces vamos a tratar de respetar la puntualidad de la mayoría. Vamos a iniciar las sesiones 5 minutos después de la hora. Si les parece bien, ahorita compartimos micrófono. Encender su cámara cuando participen. Digo, yo creo que tenemos la experiencia de que muchas veces le estamos hablando a la computadora y esta interacción como que se vuelve un poco sota. Entonces, sí, en la mayor de su posibilidad, sí les pediría su participación y pues bueno, con esa cámara efectiva. ¿Me sigue, ingeniero Leobardo? No, sí, claro. Me pasa con los alumnos, ya ves que a veces le pregunto y me dicen, no, claro. fulano, ¿cómo estás? ¿Ves cómo hicimos este método? Y se quedan ahí, ¿no? Y el ruido de un grillo, ¿no? Sí, claro, ya hasta aparecen en sesiones espiritistas, ¿no? Estás ahí, te encuentras ahí, ya no sabemos. Claro que sí. Entonces, en la mayor de sus posibilidades, cuando decidan participar, pues encender su cámara en la mayor de lo posible. Mucho la parte de la comprensión con el Internet. Digo, desgraciadamente tenemos unas infraestructuras medias raras a veces que con una pequeña llovizna se nos colapsa todo el sistema, o en su momento también, pues la corriente eléctrica, ¿no? La luz que por ahí se nos va, pero ojalá no nos pase nada de esas situaciones adversas. Y bueno, dentro de todo esto, pues una participación activa, dinámica, para pues que este tiempo que compartamos de las sesiones,
pues sea pues agradable, ¿no? Y sobre todo para llevarnos también a un enriquecimiento de su parte, también si es muy abierto la situación. Y cualquier cosa o situación que también amerite, también les dejo ahí mi correo para atender oportunamente cualquier situación. Y bueno, aquí la agenda para el día de hoy, vamos a estar, ahorita les voy a explicar por qué vamos a ver sistemas CAD como primer tema, pero el día de hoy vamos a ver una introducción muy general, las capacidades de las herramientas, hasta dónde podemos llegar o hasta dónde nos pueden llevar esta de tecnología, estos softwares, los principales proveedores del CAD, un poquito cómo se comporta el CAD-CAM CAE dentro de todo este contexto de Industria 4.0. En dónde lo podemos posicionar o en dónde lo encontramos en la cadena de suministro. Una de las herramientas también muy fuertes que es la digitalización de documentos o digitalización de datos, como yo creo que ya lo han escuchado, pues también nos ayuda a tener un sistema en la nube, de tal forma que se hacen los procesos mucho más efectivos y mucho más rápidos, ¿no? Y se tiene pensado una demostración de SolidWorks, que es por ahí un software que nosotros tenemos a la mano, que pues, es una de las varias herramientas de los sistemas CAD. Y si nos da un poquito de tiempo eso, si no, lo dejamos pendiente para iniciar el día de mañana. Entonces, esta es la agenda para el día de hoy. Y pues bueno, ya entrando un poquito en contexto. La manufactura aditiva en la industria 4.0, pues vamos a ver ya en la red o en las diferentes tendencias de cómo viene desde Alemania, cómo baja a Estados Unidos, cómo llega a México. Y pues bueno, dentro de un contexto global, pues esta es una pequeña imagen que nos hace referencia a lo que es la industria 4.0, ¿no? De tal forma que son 9 herramientas, las cuales pues lo conforman y cada herramienta pues tiene sus tópicos muy particulares. En este caso, pues la fabricación o manufactura aditiva pues viene a ser parte de este contexto de todas estas herramientas, ¿no? La manufactura aditiva prácticamente, pues nosotros muchas veces lo encasillamos en la parte solamente de lo que es la impresión, pero vamos a darle otro giro, ¿no? Vamos a complementar mucho más esta parte de solamente la impresión y ver de cierta forma cómo es que conocer este contexto de herramientas o este conjunto de herramientas de manufactura aditiva, cómo nos ayuda en la parte de las organizaciones, en la parte educativa también, es de mucha gran importancia para el análisis de ingeniería, para el análisis de proyectos, para el análisis de prototipos. Entonces, pues prácticamente me gustaría comenzar con esta pregunta. De cierta forma, si ustedes han ya escuchado el término manufactura aditiva, ¿qué conocen? ¿Qué han escuchado? Si alguien lo maneja, no sé si alguien levante por ahí su mano y gusta participar. En mi caso no he escuchado. Nada, sí, completamente es un término nuevo. Adelante, ingeniero Salvador. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bueno, manufactura aditiva, como su nombre lo dice, ¿verdad? En lugar de quitar material, como era, digamos, el concepto de mecanizado, digamos, ahora pues he tenido la oportunidad en la universidad con las impresoras 3D, ahora sí que en lugar de quitar material, se imprime, ahora sí que en tercera dimensión, a partir de un diseño en AutoCAD, en SolidWorks, en AutoCAD, o en cualquier otro paquete de diseño, y se fabrica la pieza, ¿verdad? Así que a partir de cero, ¿verdad? Se va agregando, y es muy importante, yo creo, porque hay piezas que a lo mejor de otra forma no se pudieran fabricar, a lo mejor ni siquiera por fundición, o maquinado sería a lo mejor un poco complicado, ¿verdad? Pero obviamente, bueno,
pues también yo creo que todo, como todo tiene sus limitaciones, me imagino, pero así, en términos generales es lo poco que yo conozco, o sea, los ejercicios que se hicieron ahí en la UTEC con las nuevas máquinas de impresión que se adquirieron, imprimieron en, no sé cómo se llama el material, pero es un material así como plástico, ¿no? Me imagino que hay diferentes tipos de materiales, también metálicos, ¿verdad? No sé, no me imagino cómo vaya a ser la fabricación aditiva, metálica, ¿verdad? Me imagino que es a base de polvos metálicos, pero para fusionarlos no sé cómo estaría esa parte, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que nos vas a explicar tú. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono, disculpa. Ay, gracias, profe. Sí. Sí, ingeniero Salvador, muchísimas gracias. Acabas de mencionar varias situaciones que son muy importantes y también de mucho de lo que vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de impresión 3D, vamos a ver que pues hay una infinidad ya de materiales que podemos estar agregando en diferentes tecnologías. Obviamente también hay diferentes tipos de impresión, no nada más es impresión por filamento de plástico, ¿no? O de algún polímero, sino también hay resinas, hay metálicos también, y llegando a ese momento, pues llegaremos a tocar esos puntos. Entonces, sí, muy grande la aportación. No sé si alguien más haya escuchado el concepto, conozca un poco de manufactura aditiva. No. Sí. No, de plano. Sí, adelante, profe. Buenas tardes. Eduardo. Buenas tardes. Sí, mire, pues sobre todo en la cuestión de los, el nombre lo dice, ¿no? Desde el diseño de manufactura asistido por computadora, es una especie de simulación, ¿verdad? Que nosotros en SolidWorks se puede hacer también para ver los barrenos, para ver los ciertos grados de libertad de algún mecanismo, ¿no? Obviamente el estudiante debe saber usar, por ejemplo, tanto la perforación de viruta, en este caso de los tornos, ¿sí? O para fabricar la famosa ranura con ejes y flechas, o en los diseños de construcción de, ¿cómo se llama? Engranes helicoidales, engranes cónicos, rectos, ¿no? Y algunos tornillos sin fin, en ese caso. Aquí en la UT también tenemos las máquinas 3D, que como decía el ingeniero ahorita, ¿sí? La cual por medio de un software los chavos pues han hecho sus impresiones, escalan la pieza y ahí empiezan a construir, ¿no? Sí, la he escuchado esa, obviamente pues es para facilitar el trabajo, ahorrarnos tiempo sobre todo, ¿sí? Y el margen de error, ¿no? Que disminuye bastante, ¿no? A comparación de que pues, si lo hacemos, dijeran ahí con vernier, a mano, ahí, ¿no? Bueno, sería mi presentación. Gracias. No, pues también muy asertiva, muchísimas gracias. Sí, de hecho, yo creo que mucho del enfoque que nos acabas de platicar es hacia prototipado. Esa es una situación que, pues obviamente en la parte ya industrial es de mucho importancia, ¿no? Porque siempre nos andan pidiendo piezas muestra o corridas piloto para, sobre todo, la validación de producto, ¿no? Entonces, desde esa parte de la concepción de lo que es el desarrollo de un nuevo proyecto o de un nuevo producto, siempre es muy importante y esto abarca esa parte de prototipado rápido. Entonces, muy asertivo. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera participar de lo que haya escuchado de manufactura aditiva. Me dijeron que eran un grupo bien participador. Ya después de casi medio año de diplomado, ¿verdad? Ya han de estar bien cansados. Adelante, por favor. Se cortó. Se cortó, ¿verdad? Ya se quedó ahí. Adelante, maestra Delia. Ok, gracias, buenas tardes. Tengo problemas con mi micrófono, pero con mi video. Pero además de las
comentarios que han compartido los compañeros. Una de las aplicaciones en la reparación de moldes y reparación de piezas industriales que sean bastante complejas para llevar a refabricar. Entonces se utiliza, por ejemplo, en fracturas, se utiliza manufactura aditiva para el sellado de piezas metálicas en fracturas y por medio de polvos metálicos fundidos en una técnica con láser para generar ahí la reparación de, por ejemplo, álabes de ¿cómo se llama? Ay, no me olvidó el nombre. Turbinas. De turbinas, sí, gracias. Entonces, es parte de las aplicaciones actuales de la manufactura aditiva. Claro, no, también muy asertivo porque ese es otro de los conceptos que también toca la parte de manufactura aditiva, ¿no? Bueno, sí, la parte de refacción, reparación, pero también mucho viene de la parte de reingeniería, ¿no? De ese concepto también ya no tan nuevo, pero que también viene a revolucionarse con ya en conjunto con estas herramientas. Esa es una aplicación muy particular, la de los moldes. Prácticamente también ya no nada más necesitamos tener una impresora para crear un producto, ¿no? Sino podemos tener sistemas que nos ayuden en montaje, por ejemplo, de robots, ¿no? Para tener mucho más capacidad de movimiento o de abarque de espacio para poder manipular elementos como, por ejemplo, un molde, como bien lo comentabas, maestra, pues prácticamente reparación, ¿no? Muchas veces también de ese mismo molde, cuando ya no se puede reparar, a lo mejor se hace la reingeniería de totalmente una placa de cavidad, una placa corazón, botadores o de cualquier elemento, ¿no? Entonces también ese es un punto muy importante. Entonces ya esa es una aplicación muy directa, ¿no? Pero sí es parte de todo este concepto, perdón. No, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. No sé si ya esté por aquí, maestra Pamela. Como que anda afuera, se oye que... Yo creo que por ahí trae unos asuntos. Ok, muy bien. Entonces, pues con este diagramita les quisiera pues explicar todo este concepto, ¿no? Muchas veces nos quedamos con un paradigma que manufactura aditiva solamente es una pequeña parte, ¿no? Que es a lo mejor la impresión en sus diferentes tecnologías. Por otra parte, también muy asertivo ahorita, viene una parte muy fuerte de escaneo, ¿no? O de un concepto muy fuerte que es ingeniería inversa, que también es parte de este conjunto de herramientas, el prototipado rápido y la ingeniería inversa. Es por eso que nosotros en este curso vamos a estar tocando diferentes herramientas, ¿no? En este caso, pues estos dos rubros o estas dos técnicas que pues no son nuevas, por así decirlo, al menos ya hace 20 años, un poco más quizás se comenzaban a escuchar de estos términos, pero en forma aislada, en una forma que, por ejemplo, si quisieran hacer prototipado rápido en algún momento, pues era solamente sobre resinas o era solamente con una aplicación muy particular de marketing para dar a una previsualización del producto, pero realmente carente de muchas cosas de funcionabilidad. Solamente meramente visuales y pues quedaba muy corto, ¿no? En los principios cuando se consideraba o se comenzaba a hablar de prototipado rápido. Por otra parte, también surge este otro término de ingeniería inversa, donde pues prácticamente o la forma tradicional pues es, pues agarrábamos una pieza, agarrábamos por ahí algunos instrumentos de medición, algún vernier, micrómetro, y comenzábamos a hacer un levantamiento dimensional de cualquier elemento que nos interesara, ¿no? Esa era como que la parte fundamental. Después, si teníamos a la mano una herramienta CAD, pues ya lo digitalizábamos ese elemento, de tal forma que pues ya teniendo esa parte digital o ese plano dimensional,
pues ya inclusive lo mandábamos directamente a un sistema productivo, ¿no? Y quedaba muy ralo, muy carente de todo el sistema de ingeniería, a muchas veces esos sistemas, ¿no? De tal forma que pues la manufactura aditiva viene a recuperar estos elementos y que robustecen mucho la parte de los nuevos proyectos, productos, porque nosotros podemos, de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a lo que nosotros estemos tratando de hacer en la aplicación de manufactura aditiva, nos podemos ir por las diferentes líneas, ¿no? Siendo principalmente la base de un CAD. Esta parte del diseño asistido por computadora, pues viene a dar la base o el pie tanto como para impresión o en ingeniería inversa. En ingeniería inversa, pues nosotros ya en la actualidad o en este contexto utilizamos otro tipo de instrumentos como lo son los escáneres, que nos permiten hacer esa recopilación de información del producto que nosotros estamos escaneando y poderlo digitalizar, y a partir de aquí pues podemos hacer toda una simulación de ingeniería pertinente. Tan solo hablando desde la parte del CAD, pues previo a esto pues hay un derroche de ingeniería, ¿no? Hay una ingeniería de detalle que nos ayudan a hacer la validación de este diseño y podemos entrar a simulaciones predictorias, ¿no? En este caso podemos hacer análisis mecánico, análisis térmico, análisis de fluidos. Hay ya muchas herramientas también que nos ayudan para acatar muchas de las variables de proceso o de las variables por las cuales va a estar sometido pues la situación de ese producto o inclusive tratar de predecir, que es mucho de la situación de la simulación, ¿no? De ese comportamiento. Viene una parte de validación. Generalmente también en la validación pues hablábamos de producto en pruebas destructivas muchas veces. A la actualidad yo creo que todavía falta para totalmente eliminar la validación por medio físico, ¿no? Pero la parte de simulación hoy en día sí ya nos da una pauta muy concisa o un camino o una perspectiva de dónde queremos posicionar o cómo se debe de comportar ese elemento que nosotros estamos analizando. Y a lo mejor solamente como la parte esencial de esa validación, pues ya no hacer tantas pruebas destructivas o que nos ahorre todavía la parte de, no sé, si antes realizábamos, no sé, 50 pruebas, hoy con 5 a lo mejor sería suficiente, ¿no? Ya no realizar todas. Y mucho de esa manera. Perdón, sí, adelante. Disculpe, dependiendo del número de iteraciones y dependiendo obviamente el tipo de malla, ¿no? En el caso del CFD o el caso de elemento finito, ¿no? Ahí sí dependería el cierto número. Lamentablemente, dijera usted, es cierto, la validación, más que nada la validación es la que no nos ha, siempre nos piden que con la experimentación se valide, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, el número de iteraciones nos ayudarían bastante en ese aspecto. ¿Cierto? Así es, no, sí, perfecto. De hecho, es la parte de simulación, ¿no? Entrarle a lo que conocemos como elemento finito, que pues es la parte fundamental o la parte de atrás del software, ¿no? Por así decirlo, donde nosotros podemos hacer diferentes tipos de análisis y esas iteraciones pues nos ayudan a tener aproximaciones de comportamiento. Digo, al final de cuentas todavía siguen siendo aproximaciones, ¿no? Si en algún momento quisiéramos todavía llegar a un contexto mucho más fino, más preciso de cómo se va a comportar nuestro producto, pues de todas maneras todavía no nos quitamos las pruebas físicas de encima, ¿no? Pero pues, en vez de estar validando a lo mejor 20 variables, pues a lo mejor ya nada más serían, no sé, con 3, con 4, ¿no? En una suposición, de tal forma que de todas maneras nos ayuda a reducir el número de iteraciones físicas, por lo tanto ahorramos producto, ahorramos material, ahorramos tiempo y de cierta forma nos ayuda a tener esa confiabilidad. Entonces, dentro de todo este sistema que estamos platicando, pues viene muy enfocado a la parte de herramientales, ¿no? Que es como que el auge también de mucho del sistema productivo, la parte de moldes, la parte de troqueles, la parte de gauge, de gonogos, toda esa situación que en algún momento nos llegaba a tardar algunos
tiempo en lo que se concebía la idea, en lo que se cotizaba, se mandaba la información, la fabricación, la validación, pues muchas veces, como es al extranjero, en muchos de los casos, porque lamentablemente en nuestro gran México somos muy poco productores de este tipo de herramientales, sí nos llevaba suficiente el tiempo como para, a veces hasta se nos olvidaba darle seguimiento, ¿no? Pero esa es una de las partes importantes de que nosotros entremos en la manufactura aditiva, entremos al fortalecimiento y a la creación de estos herramientales aquí en zona México, ¿no? Eso es una de las grandes tendencias, es por eso que se enfoca hacia esa parte y sobre todo pues llegar ya a un sistema productivo continuo, ya con la validación, sin estar el clásico regresando a la parte de diseño, manufactura, rediseño, manufactura, como ese ping pong, ¿no? Que siempre nos sucede o en muchos de los casos sucede. Hacemos un diseño, hacemos un modelo de alguna idea, lo pasamos a producción y resulta que en producción no tenemos las capacidades muchas veces, regresa a diseño, se hacen los cambios y pues esta tecnología o esta tendencia a manufactura aditiva ya como contexto global, pues de cierta forma nos ayuda a ser más eficaces en esa situación de diseño-manufactura, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues vamos a estar viendo estas herramientas por separado en el transcurso de estas 2 semanas, porque es importante tenerlas como herramientas principales y ya al final, pues darle una situación de mecanizado para llegar a esta parte, ¿no? Que es una de las esenciales para darle mucho auge o un aumento productivo a nivel nacional. Somos altos consumidores y tenemos muy poca manufactura, ¿no? Entonces, es por eso el contexto. Y pues bueno, el primer tema, el primer tópico que vamos a estar tomando a cuenta, pues es el diseño asistido por computadora. Y dentro de este sistema, pues viene una gran diferencia, ¿no? ¿Qué es un dibujo asistido por computadora y qué es un diseño asistido por computadora? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Primeramente, diferenciar esos dos conceptos y pues no sé si alguien tenga alguna idea de qué hace de referencia a un dibujo y qué hace referencia a un diseño. Adelante, Andrés, por favor. Tal vez tiene que ver con lo que es esa flexibilidad para modificar ciertos parámetros. Por ejemplo, que un dibujo tenga ya delimitada una superficie y en el caso del diseño yo pueda modificar en todo momento cualquiera de los, por así decirlo, de los lados y al final de cuentas puedo crear diferentes dibujos con el mismo diseño. Ok, sí, es muy asertivo. Yo creo que esa parte fundamental de edición que nos comentas, yo creo que va enfocado a ambas partes. Hay una situación muy particular que hace la diferencia entre un dibujo y un diseño. Bueno, los permito participar y ahorita entramos en esto, pero sí, muy asertivo. La parte de edición, yo creo que va hacia los dos rubros. Esa es una de las cualidades de estar trabajando bajo un sistema CAD. No sé si alguien más tenga alguna otra idea de esa gran diferencia. Bueno, en lo que respecta al dibujo, podemos decir que es la idea proyectada solamente en el plano, por ejemplo, si hablamos de planos isométricos, vistas, cortes, seccionales, ¿sí? Incluyendo toda su parte, vamos a decir, sus datos, ¿no? Que lleva la propia pieza como tal. Sin embargo, el diseño también va plasmado en plano, yo no digo que no, pero en el diseño se pueden hacer esas simulaciones, esos ensamblajes, esa parte que siempre en la que se van a hacer los cambios, ¿no? Porque en el dibujo es cuando ya quedó el diseño, ya quedó así, ok, aprobado, ya se manda el plano general, detallado obviamente, con sus respectivas normas, sus pasos, su tipo de soldadura que va a llevar, el espesor de soldadura, la simbología de soldadura,
¿sí? Y incluso las medidas y tolerancias que llevaría cada elemento, en este caso, ¿no? Si son perforaciones, incluyendo diámetros, etcétera. La parte mecánica, pues, en la que se puede incluir y sobre todo nombrar ahí la ¿no? Llevar. Bueno, sería todo. Sí, claro, ¿no? Esa es una de las partes fundamentales de esa diferencia, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos un dibujo, pues, en la parte pues ahora sí, de los que somos dibujantes, pues solamente es generar esa idea de una forma visible, ¿no? Generar un modelo en el cual nosotros podemos expresar esas ideas. Muchas veces lo podemos sí pasar a un entorno 2D o un entorno 3D, pero simplemente sin mayor información que la parte visual que nosotros lo que queremos representar. Muchas veces nosotros lo conocemos como un bosquejo de esa idea, ¿no? De primera instancia. Entonces, la podemos estar manejando tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, ese modelo. Y obviamente, sí, también como lo comentas, profe, la parte del diseño, pues ya es una parte mucho más robusta, ¿no? En la parte de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque ya tenemos consideraciones de ingeniería, ¿no? Nosotros ya podemos designar un material de ese modelo que estamos queriendo expresar visualmente. Ya tenemos dimensiones, ya tenemos tolerancias, ya tenemos todo un sistema de tolerancias geométricas y dimensionales. Tenemos, si ese diseño también ya forma parte de un ensamble, pues también ya lo vemos como un contexto global, ¿no? Entonces tiene mucho más información, tiene inclusive en ese mismo diseño podemos designar inclusive ya hasta la parte o la parte esencial del proceso de manufactura que debe de llevar, ¿no? Y va de la mano ya con una secuencia de proceso. Entonces, muchas veces nos pasa que nosotros decimos, es que es un dibujo asistido por computadora. Sí, pero realmente no nada más queda en un dibujo, ¿no? No nada más queda en dibujar algo y expresarlo visualmente, sino que nos tiene que dar más profundidad. Y esa es la parte de ingeniería que buscamos de utilizar estas herramientas, de darle esa profundidad de detalle, de decir, ok, esta pieza que sí ya dibujé o este elemento que sí ya dibujé, tiene este material, tiene estas dimensiones, estas tolerancias, tiene secuencia de manufactura, tiene estas especificaciones críticas. Entonces, podría ser para ensamble, podría ser para superficial dentro del contexto de la misma pieza. Entonces, ya lleva mucho más robustez de información, ¿no? Y esa es la profundidad que nos ofrece estas herramientas. Y pues bueno, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Y pues bueno, dentro de estas herramientas, pues son entornos ya muy amigables, ¿no? Ya si tuvimos la oportunidad de manejar uno hace unos 15, 20 años, ya hoy son en una interfaz mucho más Windows, yo así le llamo, mucho más intuitiva también hacia el usuario, de tal forma que pues nos ayuda mucho en el diseño de productos, para el área arquitectónica, estructural, sobre todo también, de manufactura de partes y para el diseño eléctrico y muchas más aplicaciones, ¿no? De hecho, esa era una pregunta ya casi de final. Yo creo que en todas las técnicas que han visto en la parte del diplomado, a pesar de que sea de la parte, no sé, de software, en la parte de datos, en la parte de electrónica, de automatización, pues siempre va a haber un pequeño espacio para uno de estos elementos, ¿no? Una de estas herramientas de CAD. Si lo rascamos de ahí, vamos a encontrar alguna aplicación donde nos ayude un diseño asistido por computadora. Y pues bueno, dentro de todo esto, pues hay varias marcas, ¿no? Que son líderes del mercado, que tienen ciertas capacidades. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, qué es lo que ofrece, pero generalmente muchas ofrecen de un nivel básico, ofrecen exactamente lo mismo. Ya cuando vamos queriendo buscar especialización en cuanto a nuestros softwares, pues sí hay marcas que sobresalen por mucho, ya en la cuestión de módulos que se van adicionando o de elementos que nos van ayudando ya muy específicos.
de tal forma que una situación básica, una situación fundamental que traen todos los CAD o los software CAD es de que nos permite generar precisamente lo que comentábamos, ¿no? Nos permite generar bosquejos en 2D o ya lo que son los planos dimensionales, nos permite hacer los modelos o los dibujos en tercera dimensión de lo que es el concepto de que nosotros queremos expresar. Y si eso todavía le adicionamos la parte de ensamblaje, entonces pues tenemos ya un sistema completo que nos puede ayudar a robustecer esa parte de ingeniería. En esta diapositiva me gustaría hacer mucho énfasis, a lo mejor aquí se ve mejor la parte de esa diferencia, ¿no? De cuando hablamos de un dibujo que meramente pues es una parte visual de lo que nosotros queremos producir o queremos expresar a un cliente o queremos solamente conceptualizar esa idea, pues tenemos una parte visual, pero realmente donde empezamos a tener información valiosa es en el 2D, ¿no? Ya cuando empezamos a tener dimensiones, tolerancias, tanto de geométricas como dimensionales, cuando empezamos a tener vistas de detalle, cuando empezamos a tener secuencias de proceso, cuando empezamos a tener una definición de material y ya conocemos cómo se comporta ese material, pues toda esta información se comienza a robustecer. Y también va de la mano con el ensamblaje para ver esas situaciones críticas, ¿no? Esas situaciones donde tiene que tener la interacción con otros elementos, de tal forma que esa es la parte básica, al menos en los pocos softwares que conozco, como SolidWorks, ZW3D, como Inventor, como Solid Edge. Estos 4 al menos que he tenido la oportunidad de manejar un poco, todos tienen esta misma situación de forma básica en el sistema CAD. Ya cuando hablamos de análisis, por ejemplo, obviamente pues hay software ya más especializados, hay módulos que se pueden ir adicionando a estos CAD, ya dependiendo del tipo de licenciamiento que se tenga, pero de forma básica o de forma de entrada, pues contamos con estas 3 herramientas básicas. Y pues bueno, un poquito de estas virtudes que tienen en trabajar en estos sistemas, tanto en 3D como en 2D, pues en primera, pues es una parte esencial para visualizar lo que nosotros queremos establecer o dibujar, ¿no? Ya al trabajar con sólidos, pues nos ayuda precisamente a tener esa visión más clara de lo que es nuestro producto. Se crean sólidos a partir de operaciones. ¿Qué es esto? Que generalmente cuando nosotros modelamos en un entorno de tercera dimensión, de todas maneras necesitamos bases o lo que llamamos como sketches o como croquis, que, por ejemplo, muy rápido, ¿no? Para crear un cubo, nosotros tenemos de partir de un cuadrado y la operación sería generar ese volumen. Entonces, de todas formas, no nos quitamos de encima el 2D. En algunos softwares ya viene un poquito más avanzado la parte de más intuitivo, más inteligente el software, donde ya tratamos de minimizar ese uso de croquis o de sketches, ¿no? Se pueden tener secciones de piezas, sobre todo en piezas muy complejas. Si no tenemos la oportunidad de tener la física, pues en ese contexto de crearlo o dibujarlo, pues sí nos da la facilidad de tener muchas vistas, de tener secciones, de tener vistas de detalle, de tener orientación sobre la pieza y pues eso nos ayuda muchísimo en la cuestión de diseño. Se pueden tener propiedades básicas. ¿Esto qué es? Que, por ejemplo, se da mucho en la parte de inyección, ¿no? Cuando se está creando una nueva pieza, muchas veces necesitamos saber cuánto puede llegar a pesar esa pieza sin antes de producirla, ¿no? O inclusive hablando ahorita de manufactura aditiva, pues eso nos ayudaría que, por ejemplo, podemos hacer el prototipo lo más cercano a la realidad, seleccionando el material que vamos a estar inyectando y podemos crear esa parte, ¿no? Podemos saber muchas propiedades definiendo nosotros de un material. Y generalmente los softwares tienen ya una vasta librería de materiales. Ya si hablamos de materiales compuestos o materiales muy específicos, también nos da la oportunidad de que si nosotros tenemos una hoja técnica de ese material,
podemos ingresar esos valores o crear ese material dentro de la librería de los softwares. Pues obviamente hay que capturar la información propia y podemos llegar a tener mucho más apertura en cuanto a materiales y obviamente que nos dé las suficientes propiedades que nosotros lleguemos a necesitar de esa pieza o de ese producto. También hace una interfaz para un sistema CAM, un sistema de manufactura asistida por computadora, ya que en estos CAM, pues la base es tener un sólido, es tener una pieza ya dibujada en un entorno de tercera dimensión y al igual que en ingeniería asistida por computadora, que muchas veces o la base de esta ingeniería pues es análisis de elemento finito. Entonces, necesitamos un CAD, necesitamos un modelo en 3D, necesitamos ya tener ese archivo digitalizado para poder migrar a la parte del CAM-CAE. Y pues una de las situaciones muy importantes y que se sigue utilizando mucho, pues es el 2D. Ese 2D pues nos permite hacer la creación de planos, nos permite realizar representaciones para producción, por ejemplo. Todavía seguimos trabajando en esa cuestión tradicional en la cual muchas veces tenemos a pie de máquina ahí nuestro plano, sobre todo para ir corroborando el procedimiento, ¿no? O las operaciones que debe de llevar cierto producto. Entonces, eso todavía muchas veces no lo hemos podido mitigar, pero ahorita un poquito más adelante, cuando entremos a ver cómo o dónde es donde entra un sistema CAD en la cadena de suministro, pues vamos a tener esas bondades, ¿no? De decir, mira, si digitalizáramos ya mucho de la parte industrial, pues a lo mejor ya no sería necesario tener nuestra carpetita de usuario ahí a pie de máquina, ¿no? Sino ya a lo mejor ya todo podría ser inclusive hasta por teléfono, ¿no? Del hecho de si tenemos alguna duda de consulta, tanto de un procedimiento como de un plano, como de alguna situación de información propia del proceso, pues ya nada más sea una consulta rápida a través de un servidor, ¿no? Interno, de una red local, de un sistema automatizado digitalmente de documentos, ¿no? Y pues bueno, todo esto, pues la parte que está atrás de ingeniería, pues es el manejo de tolerancias geométricas y dimensionales, la parte de conocer de materiales, de todo rubro, ¿no? De polímeros, metálicos, no metálicos, ferrosos, no ferrosos, ya toda la gama de materiales que podemos estar utilizando y que de cierta forma todas esas propiedades que nosotros conocemos de ese producto, pues las aumentamos de información digital para darle sentido a ese modelo que nosotros estamos creando. Entonces, pues son de las partes importantes que nosotros podemos llegar a obtener dentro de trabajar con sistemas en 3D y en 2D, esto en el mismo software de diseño, ¿no? En el mismo software CAD. Una de las situaciones que también nos ayuda mucho o de las capacidades que podemos estar obteniendo es de que pues podemos tener esa representación fina, ¿no? O ya más detallada de esa parte de producto y pues obviamente muchas de las veces también se usa como parte de presentación hacia nuevos clientes, ¿no? Sobre todo cuando estamos en ese proceso de interactuar con la parte de venta o en las propias licitaciones para proyectos muy grandes o en la parte académica para nuestros alumnos, de cierta forma que sea muy visual, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Vamos a ver este dibujo técnico, vamos a ver dibujo industrial, vamos a ver la parte de CAD como una herramienta de manufactura aditiva, pues nos ayuda a hacer esas presentaciones, a hacer esa situación de marketing, así le digo, ¿no? Pero muchas veces es muy importante en la parte de ingeniería para poder visualizar todos los detalles que conlleva un producto. Entonces, por ahí va de la mano, ¿no? Esa cuestión de presentación. Lo que me comentaban hace unos minutos, una gran capacidad que tienen estos sistemas es de, si en algún momento, no me dejarán mentir, si vieron algo de dibujo técnico, pues llevábamos reglas T, escuadras, un plotter, teníamos ahí nuestra mesa, todos nuestros utensilios, y si nos llegábamos a equivocar en algo, pues ya hasta ahí llegó esa lámina o ese bosquejo, ¿no? Entonces, esto vino a revolucionar, pues ya cuando
pues hace que unos 20 años, yo creo, ¿no? Ya viene a revolucionar la parte de los softwares que nos permiten realmente hacerlo mucho más rápido, tenemos esa flexibilidad de edición, que es una parte fundamental también hoy en día. Entre más rápido hagas un cambio de ingeniería, entre más rápido hagas un cambio inclusive total de material o de la cuestión propia del diseño, pues entre menos te tardes, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es una de las capacidades o de las grandes virtudes que podemos ver hoy en día. Cuando nosotros nos comenzamos a especializar en estas herramientas, pues podemos hacerlo muy rápido, cambiar, no sé, cotas o lo que dimensiones, podemos cambiar referencias geométricas, podemos cambiar o ampliar secciones, cambiar totalmente diseños, quitar barrenos, quitar ranuras, lo que sea, ¿no? Lo que tenga que ameritar sobre estos cambios se puede hacer muy rápido. Y eso es una de las grandes capacidades, ¿no? Otra de las grandes virtudes que todavía se está trabajando, a mi parecer, en la parte industrial o inclusive muchas veces hasta también en la academia, es el almacenaje. Ahorita hace unos minutos les comentaba que muchas veces cuando nos acercamos a la parte productiva todavía tenemos que llevar nuestro dibujo, ¿no? Digo, perdón, nuestro plano para saber qué es la operación que sigue o para estar manufacturando si es una sola operación. Cuando nosotros ya comenzamos en un trabajo de digitalización de este tipo de documentos, es muy eficaz, ya que nosotros podemos tener una carpeta compartida en un servidor donde la gente pertinente puede tener acceso a estos diseños e inclusive tener la parte activa también de edición, de tal forma que todos tenemos la misma información a la mano, tenemos a lo mejor las herramientas de edición también a la mano y tenemos la oportuna decisión en su momento, ¿no? Dependiendo la situación, pero ya teniéndolo digital, pues se pueden hacer modificaciones muy rápido, se pueden hacer, inclusive podemos trabajar ya en una cadena conectada con nuestros proveedores o inclusive interna, ¿no? En los dichosos apps, que de cierta forma esté vinculado en la parte de los diseños, con la parte de despieces, con la parte de los boom de materiales y por lo tanto con el área de compras y inclusive, como les comentaba, lo podríamos escalar hasta la parte de proveedores, ¿no? Con un sistema de planeación productivo, pues todo esto ya se estaría conectando. Entonces, es muy, muy importante también esta parte de almacenaje. Ya no tendríamos que tener gavetas, ni lockers, ni nada en papel. También esa sería otra de las situaciones sustentables, por así decirlo. Y, pues, un archivo ya digital, pues, no va más allá de unos cuantos megas, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que pues, sería algo muy, muy versátil. En la parte de compartir dibujo, pues eso prácticamente solamente que entre los dos usuarios tuvieran la misma herramienta de visualización y si en caso que uno no la tuviera, ya hay herramientas digitales de previsualización solamente. Se puede compartir por vía electrónica sin ningún tipo de problema. No son difíciles de manipular en la cuestión digital. Entonces, esto pues puede ayudar muchísimo a la parte de colaboración de proyectos, ¿no? Como les comentaba ahorita, todos pueden tener ciertos permisos dentro del mismo planeador de recursos digitales de la organización y colaborar en esos proyectos de forma activa, de forma también monitoreada, se podría llegar a ver. Por ejemplo, les comparto así un rápido paréntesis. En General Electric, aquí en Querétaro, ellos manejan mucho la parte de digitalización de todos sus diseños para las turbinas y de cierta forma también tienen controles donde van monitoreando el avance de cada uno de los ingenieros de diseño, ¿no? De tal forma que si a una persona le encargan, ¿sabes qué? Tú te vas a diseñar estas 10 piezas, las vas a dibujar y vas a hacer todo el despiece y vas a hacer toda la ingeniería de detalle en cuestión de material, secuencias de ensamble, no sé, manipulación y traslado en cuestión de logística.
y a lo mejor de esas 10 piezas hay un indicador que tiene su jefe, ¿no? Donde van monitoreando cuántas de esas 10 piezas ya han sido avanzadas y en qué porcentaje. Entonces, todas estas virtudes digitales, pues, nos ayudan, van dentro de esta tipología más bien de esta tecnología, y pues son de gran ayuda, ¿no? Inclusive estos monitores se pueden hacer ahí con un sitio web, de tal forma que todos pueden estar monitoreando su avance, la persona que está supervisando está monitoreando avance, o inclusive si está conectado a internet, pues se puede estar monitoreando ya desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces son de las grandes ventajas de ya trabajar con elementos digitales. En cualquier momento que tengan algún comentario, con toda confianza, porque si no, yo me sigo escuchando y como que hasta me da sueño. No sé si hasta este momento vayamos claros, no sé si hay algún comentario. Bueno, buenas tardes. Recuerdo que cuando se trabajó allá en Foster Wheeler, en la Ciudad de México, se trabajó en base a ocupábamos todo el tiempo una red para ver el avance del proyecto en general. El proyecto pues se llamaba Rediseño de la Refinería Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Sí, obviamente pues estaba en la parte mecánica, y ahí donde nosotros consultamos todos los códigos ASME, la NRF y el avance que llevaba principalmente de la ingeniería de detalle, porque nosotros estamos en la ingeniería de detalle, más en recipientes sometidos a la presión y equipo rotativo. Entonces, ahí es donde nosotros verificamos también junto con los de instrumentación, con los de, ¿cómo se llama? Y los de seguridad industrial, y con tuberías principalmente, pero los datos nos daban procesos, y ya en base a eso, pero se me hacía pues así al inicio sí batallas, porque pues para ti es un nuevo sistema que la propia empresa tiene, en la que vas viendo el avance del llenado de hoja de datos y para pedir el material, inclusive si la otra parte que era la ingeniería del proveedor, el fabricante, también ya llevaba un avance, ¿no? Que ya avanzaba. Entonces, allí era donde, lo que usted mencionó ahorita, recuerdo esa parte como lo que tiene Gigi, ¿no? Sí, ese es mucho de la tendencia, digo, a lo mejor en General Electric ya llevan muchísimos años trabajando sobre esta digitalización. En su momento ellos tuvieron un sistema muy robusto de ERP, ¿no? De tal forma que pues toda su información la tenían que digitalizar. Aquí en la parte de G Querétaro pues solamente se hace, o hasta donde tengo entendido, solamente se hacía diseño y la manufactura se hacía en Europa, ¿no? Entonces aquí toda la parte de diseño muy fuerte que tenían, pues la tenían que tener digitalizada y resguardada, ¿no? Ahí era muy fuerte también su sistema de seguridad. Bueno, no sé si el término sea correcto, cibernético o seguridad digital, por así decirlo. Ahí no sé si sea el término correcto, pero sí tenían un sistema muy fuerte, ¿no? Tanto para proteger sus diseños como para estarlos compartiendo, y de cierta forma, en su momento, creo que se mandaban hasta las UCBs con todos los proyectos, por paquetería, ¿no? Porque no se compartía vía internet hacia otros países. Pero pues es una de las situaciones quizá que los archivos CAD o el tratar de ya de estar manipulando una herramienta de estas, pues ya se vuelve como una situación básica de muchas ramas de la ingeniería. Entonces es por eso que es muy importante también conocer, aunque sea alguno de todo el menú, de toda la cartera de proveeduría que ya tenemos en el mercado. Al ser un software, pues también lleva sus ciertas características de aprendizaje. Ahí siempre les digo a los chavos que son horas de vuelo, ¿no? Como cualquier software que nosotros tengamos a la mano que quisiéramos conocer, pues hay que invertirle tiempo. Hay que invertirle tiempo para estarlo manipulando, para estar asociando lo que conocemos de ingeniería con lo que nos ofrece el software, o de cualquier rama, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo creo que mucho de la fortaleza que tuvo en su momento AutoCAD, o que hasta la fecha sigue teniendo esa fortaleza, es en el sistema 2D.
Esa es una de sus cualidades mucho más competitivas. Y yo creo que se volvió un tanto obsoleto por no migrar de una forma intuitiva al 3D. Otras marcas se lo comieron porque evolucionaron mucho la parte de interacción y la parte de intuición con el usuario. Pero eso no quiere decir que el 2D de AutoCAD sea malo, todo lo contrario, pero yo creo que lo agarró otra disciplina y le dio mucho más potencia, como por ejemplo arquitectura, ¿no? Ellos manejan muy padre este software en esta representación 2D y hacen cosas geniales, ¿no? Y yo lo que poquito que conozco del software en 2D está un tanto complejo si lo comparamos con otra marca, pero pues es también por el tipo de diseño o por el tipo de escalamiento que nosotros queramos, ¿no? Y eso es, bueno, pero eso ya a lo mejor es un comentario particular. Y pues bueno, siguiendo, también nos sirve muchas veces para hacer informes de ingeniería. Esa es una parte también de sus altas cualidades, manejar cualquier tipo de software, por lo que venimos comentando, ¿no? De que nosotros podemos no nada más entregar un dibujo o una representación de una idea, sino que nosotros ya podemos hacer una ingeniería de detalle de cualquier elemento y así entregarlo como un reporte ejecutivo, un reporte de ingeniería, una memoria de cálculo, una simulación, hay muchas cosas que nosotros podemos ya extraer, inclusive hasta como la parte justificante en la certificación de algún tipo de norma, ¿no? Entonces, es por eso que también entra en juego la parte del CAE. Y pues obviamente nosotros para entrar en un CAE, en una ingeniería asistida, pues tenemos que tener el modelo, ¿no? Ese modelo ya diseñado, ese modelo ya con los parámetros o parametrizado de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y pues bueno, entrando un poquito en la parte de proveeduría, pues yo creo que uno de los más fuertes en el mercado es el Soul System. Parte de su forma o de su software básico que es SolidWorks, pero si ya quisiéramos también algo mucho más potente como herramienta digital, como una herramienta de diseño, pues está la parte de CATIA. Y pues obviamente también maneja algunos módulos adicionales, robotics, a la parte de manufactura, a la parte del CAE, de ingeniería asistida. Entonces ya se vuelve una herramienta muy potente en la cuestión de diseño, en la cuestión de validación, en la cuestión de cada uno de los módulos que se vayan integrando, ¿no? Pero pues, sigue siendo de una forma virtual. Si lo comparamos en precio, también CATIA es uno de los software más caros que hay en el mercado. Muchas empresas lo tienen. Al sistema educativo, yo creo que muy pocas universidades lo tienen, ya como parte CATIA. Yo creo que muchos compartimos SolidWorks como parte esencial o como parte básica, pero ya CATIA sí ya tiene mucho más capacidad en la cuestión de cada uno de los módulos de interés. Entonces, es uno de los líderes de esta situación digital. Por otro lado, también surgió lo que es Autodesk. Su programa principal, pues, es AutoCAD, pero pues crearon un módulo u otro software especializado muy enfocado a la parte de tercera dimensión para tratar de entrarle todavía a esa competencia de mercado, ¿no? Que es Inventor. Inventor, pues sí, tiene ciertas capacidades, yo creo que todos los softwares en esta situación básica son muy similares, son muy intuitivos para la cuestión de diseño mecánico o para el diseño en tercera dimensión, más bien, tiene una parte ya de simulación. Se puede hacer modelado de herramientales, algunos ya traen modulitos muy específicos como para crear moldes, para diseñar moldes, para crear superficies complejas, y pues bueno, ya esa interacción con el usuario pues es lo que se agradece mucho, ¿no? De la parte de SolidWorks, Inventor, yo creo que son muy similares, son de competencia muy similar en cuestión de capacidad de cómputo, en la cuestión de interacción con el usuario, en la cuestión de herramientas disponibles para crear los sólidos, pues es muy similar.
Entonces, también genera en su forma básica, genera lo que son planos, lo que son ensambles y lo que es el modelaje, ¿no? O crear esos modelos en 3D. Por otra parte, también está Siemens. Siemens también tiene es de mucho poderío de la parte de diseño. La verdad es que también yo creo que es de los softwares más caros que hay en la actualidad, pero también de los más completos. Siemens trabaja sobre la plataforma NX, donde nosotros tenemos ya es una herramienta de ingeniería muy avanzada, ¿no? Porque no nada más tenemos una parte de CAD, sino que también ya tenemos una parte de CAM, tenemos una parte de simulación, que es el CAE, tenemos una parte de validación ya multifísica, que nosotros generalmente cuando analizamos estructura o hacemos análisis estructural, pues solamente muchas veces le ingresamos una sola variable, ¿no? Que es a lo mejor un esfuerzo, una presión. En este caso, el multiphysics puede estar monitoreando, sí, esa fuerza, pero también la temperatura que se genera a una deformación. Entonces, ya viene un sistema dinámico, ¿no? Ya viene un sistema donde podemos estar monitoreando dos variables en un solo elemento y ese tipo de avances, pues no cualquier software lo tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, NX tiene un hermanito, por así decirlo, que es Solid Edge. Solid Edge está a la altura de SolidWorks, de Inventor, de Creo, de ProEngineer, que es como que también es un licenciamiento mucho más barato, pero obviamente no tiene las capacidades de lo que es NX. Eso es hablando de Siemens. En este caso de ProEngineer también es una marca, pues no tan, ¿cómo decirlo? Más bien lleva muy poco en el mercado. También cuenta con las mismas virtudes, es muy intuitivo, la interacción con el usuario es simplificada, tiene muchas herramientas también de inicio, cuenta con lo básico, con la parte de modelaje, con la parte de ensamblaje, con la parte de crear los planos dimensionales. Y generalmente en la cuestión de licenciamiento está más o menos a la altura de lo que es SolidWorks, nada más que como SolidWorks ya lleva más en el mercado, pues está un poquito más accesible acceder a ese tipo de licenciamiento, ¿no? Y pues bueno, dentro de todo esto, pues son muy, muy similares. Hablábamos de Autodesk, que su producto principal es el AutoCAD. Este AutoCAD, pues sí, nos genera en 2 dimensiones, es una herramienta muy potente. Creo que quedó un poco limitada en la parte de migrar al 3D, pero hizo otra herramienta, ¿no? Inventor, que es la parte competitiva de estos sistemas. Aquí hablábamos de NX, de Siemens, les comento, yo creo que es por excelencia ahorita, yo creo que es el programa más completo, pero también es el más caro, ¿no? La última vez que me enteré de un licenciamiento de NX estaba en $4,500 el licenciamiento de una sola máquina anualmente. Entonces, yo creo que está un tanto excesivo, pero pues sí, se le va a sacar el provecho en la parte industrial, por así decirlo, pues yo creo que es un costo-beneficio, ¿no? Análisis ahí. Pero en la parte académica tienen un licenciamiento académico, desconozco el costo actual, pero es alto, ¿no? A comparación de, por ejemplo, un SolidWorks o un Inventor. Y como les comentaba también, pues ya maneja algunos módulos muy especializados. Creo que, si no mal recuerdo, Siemens maneja una cartera como de 950 módulos ahora sí que en software, ¿no? Para muchas ramas de especialización. Entonces, pues es una cartera muy amplia, desde la parte del PLM, de toda la gestión de digital de una empresa, el ERP, la parte de diseño, todo lo que conlleva la parte de ingeniería en cuestión de las diferentes ramas, electrónica, eléctrica,
automatización, mecánica, inclusive por ahí tienen algunos enfocados a industrial, ¿no? De ahí para simulación de procesos, y pues bueno, está muy amplia la cartera de todas las herramientas que maneja NX. Y como les comentaba, pues el CAD pues es la plataforma para llegar a trabajar un CAM y un CAE. Entonces sí hay que tener mucho conocimiento de cómo es que viene a plasmar toda la ingeniería de detalle en los archivos CAD para que tenga validez un CAM y también tenga validez o confiabilidad en la parte de cuando hacemos el análisis de elemento finito, ¿no? O análisis de cualquier variable que sea de nuestro interés. Y pues bueno, dentro de todo esto, pues la parte del CAD pues está muy relacionada con la parte de diseño, con la parte de creación de nuevos productos, con la parte de arranque de nuevos proyectos en cualquier índole, en la parte académica, en la parte industrial. Y pues es por eso que aquí tratamos de especificar dónde se utiliza cada una de estas herramientas, ¿no? Como por separado. En este caso, pues a la entrada podemos estar trabajando sobre un CAD y sobre un CAE en la parte de las necesidades de diseño, especificación de requerimientos y pues sobre todo darle esa confiabilidad al diseño que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Y la parte de CAE en este mismo entorno, pues nos ayuda al análisis del comportamiento en un sistema predictivo, a optimizar lo que es nuestro diseño antes de llevarlo a una parte productiva y pues tener esa evaluación final de lo que es nuestro producto. Discúlpenme. Y entonces, ya en la parte, pues ahora sí que ya de la parte de manufactura, si nosotros ya tenemos una parte de diseño robusto, porque ya utilizamos estas herramientas que nos van a ayudar a tener esa confiabilidad, pues pasamos a la parte ya, en este caso de manufactura, donde ya vamos a tener a lo mejor menos regreso a la parte de diseño, y vamos a tener mucho más eficiencia en el uso de las capacidades propias de nuestros procesos, ¿no? Vamos a tener mucho más información para hacer planificaciones, adquisición de herramientas, adquisición de materias primas y de cualquier tipo de recurso que nosotros estemos requiriendo para nuestra producción. Y pues obviamente también impacta en lo que es ya nuestro control de calidad de lo que es como tal lo que estamos produciendo. Aquí muchas de las ventajas que hay sobre trabajar en esto es, sí, el primer impacto es sobre el tiempo, ¿no? De fabricación. Y sobre todo si lo comparamos con una forma muy tradicional, ¿no? Una planta que no tiene a lo mejor un sistema CAD todavía, que lo dudo, que todavía haya plantas que no trabajen al menos con un sistema CAD, ya en la actualidad es muy importante, ¿no? O sea, del tipo de giro que sea, se requiere algo, o se requiere esa parte esencial del producto que se está generando, ¿no? Ya si hablamos de un servicio o de alguna otra índole, pues a lo mejor ahí ya son otro tipo de instrumentos, ¿no? Pero al menos en la parte de manufactura sí es muy necesario. Lo primero que impacta es en la reducción del tiempo desde que se conceptualiza la idea hasta que se valida el producto en las primeras o en las pruebas piloto. Y obviamente nos ayuda a reducir los consumos de todo tipo, tanto de herramientas, tanto de materia prima, somos más asertivos en los ajustes, tenemos mucho más control y conocimiento del proceso en sí, de toda la secuencia, de la normativa que también debe de llevar cada operación. Entonces nos da un panorama mucho más general de lo que es el aplicar estas herramientas ya en un sistema productivo. Y bueno, dentro de todo esto también viene a ser parte de lo que es la manufactura integrada por computadora, que no es más allá que lo que conocemos o lo que hayamos escuchado hablar de células flexibles de manufactura, donde pues son células muy específicas, ¿no? O muy centralizadas a un tipo de producto donde
la versatilidad que tenemos es de cierta forma que es flexible, ¿no? Y que nosotros la podemos estar manipulando y acomodando y adaptando a cambios de modelo, a cambios de producto, a cambios de muchas cosas, ¿no? Y de tal forma que la parte esencial que también viene de fondo es la parte del CAD. Por ejemplo, aquí les muestro esta imagen donde pues tenemos una célula, donde tenemos aquí a lo mejor algunos elementos de control numérico, de mecanizado, tenemos un robot. A ver, permítanme, déjenme ver si se puede hacer un poquito más grande. ¿Cómo vamos? ¿Algún comentario hasta este momento? ¿Alguna pregunta, alguna aportación? ¿Cómo vamos? Todo bien, gracias. Nada más una pregunta. Bien. En Adelante. el caso de CAE, la E, ¿qué significa la E? Ingeniería, engineer. Ok. Ok, gracias. Sí, ingeniería asistida por computadora, el acrónimo a español, ¿no? Ajá. Entonces, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí, por ejemplo, pues la tenemos en físico, ¿no? Es una representación de una célula donde, pues, aquí puede haber intervención de, yo creo que muchas de las tecnologías que ya estuvieron viendo en el transcurso del diplomado, desde adquisición, monitoreo de datos, la parte de automatización, la parte visual de control, en cada uno de los elementos, pero a lo mejor muchas veces nosotros antes de llegar a todo esto, pues es una inversión muy fuerte económica, ¿no? Tan solo ya hablar de cobots, hablar de bandas transportadoras, hablar de mecanizados, control numérico, hablar de que todo eso está en una red local, de que podemos estar monitoreando a través de computadora, a través de indicadores, a través de todos esos paneles de información que podemos estar creando. Entonces, a lo mejor lo primero y que son uno de los módulos muy fuertes ya avanzados de paquetes de diseño es virtualizar este sistema, ¿no? O ese es un primer paso que se ha venido trabajando ya en los últimos 10, 15 años, la parte de virtualizar los procesos para precisamente tener información y poder predecir comportamientos, ¿no? Hoy en día, la parte esencial o la parte fundamental de, por ejemplo, de una organización o de la parte académica o de la parte de, inclusive hasta de investigación, es antes de yo llegar a esto ya físico, a lo mejor yo lo quisiera validar primero en una forma virtual. Entonces, hay una de las situaciones que podemos virtualizar y si ya virtualizamos, la nueva tendencia es lo que se le conoce como gemelos digitales, donde realmente puede interactuar en tiempo real una parte virtual, o sea que esto virtualizado y esto real estén trabajando síncronamente, de tal forma que si yo hago un movimiento o un cambio de alguna secuencia de todo lo que estamos viendo aquí, en la parte de la computadora, en la parte donde me está representando este entorno virtual, se manifieste en la parte real. Entonces, para llegar a eso, yo creo que tal vez se tiene que trabajar muchas cosas. Por ahí el único que he visto que ha desarrollado algo similar es Siemens, precisamente, con toda su parte de automatización y su parte de paquetería de software. Es muy potente sus aplicaciones. Pero sería algo muy interesante, ¿no? Que si yo en la computadora tengo todo esto modelado y yo reprogramo en la computadora la secuencia de este robot, ya no tenga que venir yo físicamente a hacer alguna manipulación a este entorno, sino que automáticamente se actualice toda esa información y que haya una retroalimentación directamente a la computadora, ¿no? Entonces, eso es la tendencia de los gemelos digitales y pues obviamente partiría nuevamente de digitalizar todo este entorno, ¿no? Ese entorno, pues necesitaríamos tener una librería de robots o si no hay esa librería, pues necesitaríamos dibujar el robot, las mesas, las bandas, los elementos digitales de visualización, en este caso,
todo lo que tengamos a lo mejor de control numérico, de los diferentes tipos de proceso, ¿no? Entonces, son situaciones que a lo mejor hoy todavía vemos así como que bien lejanas, ¿no? Pero pues realmente no, ya no están tan lejos, ya se ha trabajado mucho en eso. A lo mejor son aplicaciones caras, a lo mejor eso sí, muy caras todavía, donde a lo mejor el costo-beneficio para las organizaciones o para la parte de la academia pues todavía no es rentable, pero de que ya tiene tiempo funcionando, pues pues sí, también es una realidad, ¿no? Y pues bueno, todo este tipo de información, les comentaba, pues es la parte del CAD, dónde está posicionado, ¿no? Si nosotros analizamos esta célula desde el punto de vista de qué está ocurriendo, pues nosotros primeramente pues vemos un centro de información, ¿no? Donde estamos adquiriendo toda la información que se está generando en cada uno de estos procesos o en cada una de estas operaciones, de tal forma que pues tenemos flujo de datos recabándose de todas las informaciones, no sé si sea bidireccional, que de cierta forma se recaben y después haya una retroalimentación. Pero dentro de todo esto, la parte esencial es de que tenemos un sistema de ingeniería, ¿no? Un sistema que hay detrás de todo esto. Y ese sistema de ingeniería, en algún momento tuvimos que haber también tenido una parte del CAD, que es la parte importante de toda una célula de manufactura. No se salva, tenemos que tener un CAD al menos por ahí, ¿no? Y a lo mejor este ejemplo que les doy de virtualizar este elemento antes de llegar a esta parte física, pues sería esa una de las aplicaciones. A lo mejor la otra es el diseño de los productos que se están manipulando aquí o el diseño de la secuencia de operación de cada uno, inclusive el propio CAD de cada uno de los elementos. Si estos son elementos de mecanizado, pues hay un control numérico y si hay un control numérico, por ahí existe un CAD. También, entonces, hay varias formas de visualizar por qué la importancia del CAD. Y pues una de las partes muy importantes y que nos ayuda a la automatización ya de lo que son nuestros documentos en la cuestión de diseño, pues es esto, ¿no? Que nosotros podemos generar despieces completos de todo lo que conlleva nuestro producto y con ello generar lo que son los MRP, ¿no? La planeación de recursos de todos los materiales que necesitamos. Y pues bueno, esto si nosotros lo digitalizamos y lo enlazamos a un SAP, por ejemplo, donde nosotros estamos monitoreando toda la información digital de nuestra organización, pues va a llegar un momento en que hasta las propias planeaciones de producción van a estar conectadas con la parte de almacenes, con la parte de compras, con la parte de proveeduría, así hablando a gran escala, ¿no? Y de tal forma que llevemos todo un control de consumo y requerimiento, y no haya ningún tipo de pierde en la cuestión de planeación, ¿no? Tengamos bien identificado cada uno de los componentes de lo que es nuestro producto y que tengamos también información para todos los involucrados que estén en esta parte directamente de este tipo de información, que la flexibilidad de edición, que cada vez que hagamos un cambio de ingeniería se actualice para todos los usuarios y pues son de las grandes virtudes, ¿no? Ya si regresamos a la parte, bueno, esto es ya en el contexto muy global de una organización, en la parte de academia, yo creo que lo dejamos a dejar el conocimiento sobre cómo utilizar esta parte de diseño específicamente. Sí, yo creo que sí le llegamos a dar las propiedades necesarias, la parte visual, la parte de materiales, la parte de comportamiento de ingeniería, la parte de ensamble, secuencias de ensamble. Entonces, ya si hablamos de la parte academia o hablamos de la parte industrial, pues vemos que dentro de toda la cadena de suministro también puede estar involucrado siempre la parte del CAD. Y pues bueno, al ser una de las situaciones básicas, generalmente se conoce o se caracteriza o se posiciona más bien el CAD en un entorno de nivel de campo, porque entre nivel de campo y nivel de célula, ¿no? O de celda.
porque al final de cuentas es donde nosotros, ya dependiendo de cómo veamos la entrada-salida de un proceso, vamos a tener que desde la parte conceptual de diseño, desde la parte conceptual de un producto, desde la parte conceptual de inclusive desde con un cliente, pues podemos estar hablando ya de un CAD, ¿no? Podemos hablar de una representación de ese producto y pues bueno, generalmente ya hablando en contexto de todo lo que es Industria 4.0, la parte de células de manufactura o la parte ya de una red local donde nosotros tenemos servidores, tenemos PLCs, tenemos sensorización, tenemos control, tenemos monitoreo, tenemos bueno, todo lo que conlleva ya toda esta parte de automatización digital, pues dentro de una gran base, pues están estos tres elementos, ¿no? Del CAD-CAM-CAE, que es lo que le da vida a que nosotros tengamos todo un contexto digital. Si no tenemos un producto, pues no tenemos, si tenemos un producto, tenemos aplicación de estas técnicas, ¿no? Entonces, eso es la parte como que esencial que quisiera que se llevara en el día de hoy, de esta parte de la importancia del CAD, sí, en la manufactura aditiva, obviamente, la parte de ingeniería, que es lo que yo creo que más, la idea mucho más explícita de qué es un CAD, de cómo generar ingeniería de detalle, cómo generar memorias de cálculo, cómo generar nuestros planos debidamente normalizados y debidamente con el conocimiento de tolerancias geométricas dimensionales, y que al final del día estos CAD sí son para manufactura aditiva, pero también son para cualquier tipo de proceso, ¿no? Ya hablando de desde la parte de vista de manufactura. Entonces, en este caso, pues si nosotros ya tenemos digitalizado un archivo, un PDF inclusive de lo que es nuestro plano de diseño, pues ese plano pues lo podemos mandar directamente a lo que es la nube o lo podemos estar manipulando en internet de cierta forma, ¿no? Entonces, es la parte, ¿no? En todo lo que es la cadena de suministro, pues si tenemos diseño, es parte también de todo un contexto de lo que maneja Siemens como su PLM, donde pues está involucrada prácticamente todas las áreas, ¿no? En diferentes contextos. Por ejemplo, me preguntaba la otra vez un alumno, me dice, oye, y en la parte de almacenes, ahí donde, le digo, pues tan solo si quisieras virtualizar el almacén, pues ahí tendrías que estar dibujando los racks, tendrías que estar dibujando tus pallets, estar dibujando tu entorno de cómo se encuentra actualmente tu almacén, ¿no? Para darle esa virtualidad. Y digo, ya si te quieres ir más a fondo, pues inclusive hasta cómo dibujar las cajas, que eso también en cierta forma se hace, ¿no? Si en algún momento toca comprar la caja, qué dimensiones debe de tener, qué especificación, qué tipo de flauta, qué tipo de cartón, qué tipo de los liners, qué tipo de muchas especificaciones, ¿no? Y entonces ya te puedes ir todavía más a fondo, le contestaba al alumno, ¿no? Entonces, dentro de cada una de las áreas, pues puede haber aplicaciones de las cuales nos tengamos que hacer uso de estos softwares de diseño. Y obviamente, ya toda esa parte, si nosotros ya lo manejamos de una forma digital, ya quitamos esa parte tradicional de tener ahí nuestra carpetita a pie de máquina o en piso, pues ya lo podemos manipular de cierta forma que a un nivel local, a un nivel de un servidor, por ejemplo, o inclusive sacarlo a internet, ¿no? Entonces ya eso va a depender de las compañías o inclusive hasta de las mismas universidades. Bueno, aquí les voy a habilitar la plataforma, por ahí módulo, denme unos minutitos, los voy a habilitar. Aquí ya les compartí esta información, nada más para que la tengan visible. Estos 3 videos el primero es una visualización pues ahora sí que de un entorno ya virtualizado de manufactura, ¿no? Entonces es un video de unos 5 minutitos. Pero esta parte de novedades en el diseño 3D CAD, estos son 2 videos complemento. Ahí sí es un poquito más de 1 hora.
no es tarea ni mucho menos, pero sí, si tienen por ahí un ratito de ocio, me gustaría que los vieran para que se dieran una idea de la potencialidad de cada uno de estos, de estas herramientas de diseño. Y pues bueno, ojalá tengan esa oportunidad. Aquí no los podemos ver porque se nos va toda la sesión, ¿no? Pero sí, ahí se los voy a compartir para que lo tengan y en algún momento se vean un poquito más en el panorama de toda esta parte de diseño pues en el enfoque de Industria 4.0. Y pues bueno, de la parte que sigue pues, será una pequeña demostración de lo que es Solid. Ahí no sé, ya un censo muy rápido. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo ha trabajado? Pues yo lo he trabajado. Ok, Salvador, Leobardo. Yo lo he trabajado. Yo también un poco. Francisco, Andrés, Abundio, ok. Yo también. Perfecto, Francisco, Marco. Ah, perfecto. Entonces, vamos a dedicarle unos poquitos minutos el día de mañana, iniciando sesión y ya para pasarnos al siguiente tópico. Ahí, perfecto. Sí, no, yo creo que sí, adelante, Andrés. Oye, maestro Luis, preguntarle, ¿no conoce usted algún software libre que sea para el diseño 3D? Que pueda hacer, a lo mejor que no te permita la parte de simulación, ya la parte de hacer pruebas, pero uno que te permita hacer por lo menos ensambles o hacer piezas, porque pues, sí es un problema realmente para esto para involucrar a todas las áreas, el que pues cada software sí es un poco caro, es un poco inaccesible y cuando obtienes las versiones de prueba, pues no te permite al final hacer un uso completo del elemento o te restringe y a veces la única forma o por lo que se opta es por la parte de como un tipo de pues, pirateo, burlar un poquito la seguridad del software. Pero bueno, en su experiencia, ¿no conoce algún software que pueda servir pues para que haga los diseños sin que sea de paga? Híjole, fíjate que en esa situación, el único que conozco y que tampoco no es especializado como para diseño mecánico o diseño ingenieril, pero sí te ayuda a tener una perspectiva, es Google SketchUp. Y aún así es de paga. Al final de cuentas no es libre tampoco, pero pues es como una app, ¿no? De cierta forma, pues es muy accesible para un alumno. Creo que la última vez que lo usé me costó, creo que $25 la licencia anual. Entonces, si ya hablamos que son como 500 pesos por un año, ¿no? Yo digo que es muy accesible a comparación de un licenciamiento específico de esta índole. Lo que sí te podría compartir es de que, por ejemplo, hay plataformas donde se puede utilizar en línea de una forma gratuita registrándose. Obviamente también hay limitaciones de tiempo y hay limitaciones de capacidad. ¿A qué me refiero con capacidad? A que, por ejemplo, si la plataforma está muy saturada, pues ahí ya colapsó, ¿no? Porque no te va a dejar ingresar a utilizar completamente el software. De hecho, Solid, hay una página que les voy a compartir. Esta página que les voy a pasar, esta nos permite utilizar con este servidor la página el programa de SolidWorks. Está limitado, sí, a tiempo y a capacidad. Creo que ya no me alcanzaron a escuchar. Me refiero a capacidad con que, como es una plataforma en línea, pues si se llega a saturar mucho, los va a botar o no los va a dejar ingresar. Pero pues generalmente sí es una prueba, al menos como para un demo, por ejemplo, para dar clase o para usarlo de forma regular, no lo recomendaría. Sí, estoy de acuerdo en la parte de que pues muchas veces llegamos a la necesidad del licenciamiento escolar o inclusive hasta esa parte de licenciamiento de 50 pesos, ¿no?
pero sí hay que tratar de evitarlo, ¿no? Pero bueno, esta sería una solución. Decía del SketchUp, ese también, pero no es enfocado, entonces ahí sí va a quedar muy limitado. Y pero nos damos a la tarea de buscar si hay alguna otra opción para que haya algún software libre. La verdad no me ha tocado ver alguno. Vamos a investigarle y a ver si le damos solución al cuestionamiento. Muy bien. Gracias. Muy bien, Andrés. Pues qué gusto haber compartido el día de hoy. En respeto también al tiempo establecido, pues sería todo por el día de hoy, de esta sesión. Y pero no sin antes ver si hay algún otro comentario o alguna otra duda. Muy bien, pues les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y pues nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde.